Bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con The Voice. Hoy veremos el origen de Frenchy y el origen de la mujer. Pero antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Uriel Peña. Muchas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer y ahora continuamos con The Voice. Iniciamos el capítulo en la base de los muchachos. Todo el mundo está descansando y está teniendo un buen tiempo. Hughie está viendo un comercial de un evento próximo de los superhéroes llamado Creer. Y de repente, gritando a todo pulmón, aparece el francés diciendo que es el momento. Su grito despierta al resto. Pero el francés continúa diciendo que en Francia tienen un dicho que dice, es la hora. Lo que quiere decir que el tiempo ha llegado. El día de hoy es el momento para que Hughie conozca la historia del francés. Hughie pregunta si es que a partir de ahora todo el mundo va a emboscarlo y va a empezar a contarle sus historias. Pero el francés no hace caso, su relato ya ha iniciado. Él le pregunta a Hughie si puede escuchar la melodía del acordeón. Esa melodía los lleva muy pero muy lejos y les da la bienvenida en Francia, en la pequeña villa de Franglais, donde un joven regresa a casa de la guerra y conforme va recorriendo el pueblo se va encontrando con personas que no veía hace mucho tiempo. Todo el mundo le da la bienvenida al francés. Él recorre la ciudad hasta que por fin llega a casa de su padre y de su madre. Él ya no piensa volver a la guerra. Sus padres están muy orgullosos. Ellos lo han extrañado muchísimo. Su madre le dice que la villa está muy orgullosa de él. Todo el mundo les estaba preguntando cuándo iba a regresar a casa. Pronto se acerca un festival y todos estaban ansiosos para que Frenchy esté presente. De repente el francés pregunta por Marie. No entiende por qué ella no ha venido a darle la bienvenida. Y entonces el rostro de sus padres cambia. Marie, una mujer con cabello como el amanecer y labios como fresas. Antes de que el francés se vaya, sus corazones habían sido como uno. Había sido el primer amor para ambos. Un interminable verano mucho antes, cuando la inocencia le dio paso a la más grandiosa pureza de la pasión. Ambos habían jurado que cuando él regresa a casa, nunca más se separarían de nuevo. Su padre le dice que no debe preocuparse por esas cosas, pero el francés le responde diciendo que Marie es su único y verdadero amor, que le prometió que la tomaría como esposa. En respuesta, su madre comenta que ella no es quien piensa que era, y pronto escuchamos la voz de Marie llamando al francés desde afuera. Cuando el francés ve a Marie, ve que las cosas han cambiado. Ahora ella está con Black Pierre. Él era su rival de la infancia. Frenchy no lo entiende, porque su amada se ha ido con él. Black Pierre le dice que ella no lo iba a esperar para siempre, que como le quitó los ojos a la pelota, ahora el premio es suyo, y el que ríe al último ríe mejor. Riéndose a todo pulmón, Black Pierre se retiró, dejando atrás al francés, temblando, incapaz y humillado ante todo el pueblo. Por la noche, el francés fue a cenar solo, calmando su corazón roto con la música del violín, hasta que su padre apareció diciéndole que él debe luchar por lo que es suyo, que debía enfrentar a Black Pierre. Sin embargo, el joven Frenchy decía que la urgencia por pelear, por maltratarse entre ellos, por asesinar, es el más grande cáncer que existe. Él ha visto la violencia y no quiere verla nuevamente. En sus días de guerra, él vio cómo la violencia afectaba a la humanidad e incluso lo llegó a afectar a él. Él promete nunca más ser de esa manera. Él ha prometido nunca más levantar su mano contra su prójimo. Pasaron los días y las semanas y por fin el gran festival llegó. Este festival era una tradición de su villa desde tiempos inmemoriales, donde celebraban su vida en medio de las verdes praderas y donde daban gracia por las recompensas que el campo les daba. También era un tiempo donde los rencores y rencillas eran arregladas. Todas las disputas eran resueltas de una honorable manera. Duelo de baguettes. Una antigua tradición donde dos campeones montaban sus bicicletas y se enfrentaban portando baguettes como armas. Era de esta tan inusual manera que arreglaban todos los problemas que tenía la gente. Ese día su padre fue a encararlo, a decirle a Frenchy que debía enfrentarse a Black Pierre por el honor de la familia si es que no lo hacía por su propio honor. Pero el francés ya estaba cansado, no quería violencia. Marie se había ido y no había nada más que decir. Su padre no pudo aceptar un no por respuesta y se marchó hacia la plaza diciendo que Frenchy ya no era su hijo. Y fue ese día, antes de que coronen a Black Pierre como el campeón, que el padre de Frenchy lo fue a enfrentar. La plaza se sorprendió al escuchar este reto, y por más que la mamá del francés le decía a su padre que baje y que no se enfrente, este se rehusaba a hacerlo. Él quería luchar por el honor de su familia, y a Black Pierre no le quedaba otra opción más que aceptar, pues Frenchy y su padre vienen de un linaje de campeones. Ellos siempre habían ganado este tipo de enfrentamientos. Si Black Pierre se negaba a este reto, debería vivir en humillación. No obstante, el padre del francés ya estaba muy viejo. Quizás su corazón no sería capaz de aguantar el esfuerzo.
pero él no escuchó las advertencias. Ambos hombres se encaminaron uno hacia el otro, portando sus baguettes como armas. Lo que siguió a continuación fue tragedia. Frenchy aún lo recuerda. Blackbeard tomó un croissant y lo metió en la llanta de la bicicleta de su padre, haciendo que el viejo hombre salga volando por los cielos y que caiga a su muerte. Ese día el francés gritó a los cielos, diciendo que se vengaría. Poco tiempo después su madre murió de desesperación, pero el francés sabía dentro de su corazón que fue él quien la mató, así como mató a su padre, por su orgullo y su pacifismo, y entonces dejó atrás la aldea para siempre. Se aventuró al mundo como un hombre sin un hogar, sin corazón o alma, sin esperanza de alguna vez conocer la redención. Frenchy no desea hablar del destino de Blackbeard, eso es algo que nadie debe recordar. De la misma manera, no quiere hablar de la traicionera Mary y de sus repugnantes ruegos para que vuelva a regresar con él. Nada de eso tenía importancia porque la culpa aún estaba dentro de él y ardía como el fuego de un mortero. Bebía para llenar el abismo en su alma, y cuando eso no fue suficiente, aprendió a saciar esa sed con problemas. Hasta que un día en un bar, un americano botó la bebida del francés. Inicialmente el francés no quería buscar pelea, solo quería que le paguen el trago, pero el americano le dijo que si no fuera por ellos, Alemania ya los hubiera invadido. El francés, quien había servido en la guerra, le preguntó al americano si es que él también lo había hecho, en qué escuadrón había batallado, pero este americano no sabía absolutamente nada sobre la historia de la guerra. Entonces el francés le respondió diciendo que era un estúpido y que si no se conoce la historia de su país, es obvio que no se va a conocer la historia de Francia. Es solo una desgracia para los Estados Unidos, y le dijo que se vaya a joderse. Fue ahí que empezó el conflicto, pero ese mismo día alguien más estaba observando. Billy Butcher había escuchado del francés y ahora que lo veía en persona, podía confirmar que era un puto loco. Y según el francés, ese es el final del cuento. Luego voló a Washington en un vuelo de la Fuerza Aérea, le inyectaron el compuesto B, le dieron una chaqueta de cuero y un nuevo hogar. Y desde entonces ha estado con los muchachos, hasta el amargo final. Después de contar su historia, el francés salta por la ventana y se dirige al parque. Huey dice que esa es la cosa más loca que ha escuchado en su vida y le pregunta a Butcher si es que todo eso fue de verdad. Pero el líder de los muchachos responde que la única parte que interesa es la última, juntos hasta el amargo final. A los pocos días, nuevamente estamos en la base de los muchachos y escuchamos la voz del francés diciendo: nací en el mes del florecimiento de los nabos. Luego algunos asumieron que fue mi hogar ancestral Hiroshima el que me hizo lo que soy, pero el tigre en la selva sabe que la radiación residual no otorga ningún beneficio, más allá del poder de hacerte crecer un tumor gigante o cagar un tronco rojo de sangre. No fue Hiroshima, nunca fue Hiroshima. Este es el relato que la mujer le había contado al francés. Huey pregunta si es que realmente ella habla, pero sin responder su pregunta, el francés continúa contando la historia de la pequeña. El fatídico día de Hiroshima, el bisabuelo de la mujer estaba ahí. Había evitado el servicio militar, obteniendo un gran puesto en la industria de los consoladores. No obstante, fue enviado a trabajar en una fábrica en Hiroshima, y fue ahí donde encontró su final. El abuelo de la mujer creció muy lejos y se convirtió en un buzo artesanal, muy cerca de las profundas aguas afuera de Hokkaido. Había rumores de que el veneno de la explosión nuclear había generado mutaciones en las criaturas del mar. Fue en ese mar y fue con esas criaturas que su abuelo encontró el final, pero no antes de dejar a su mujer encinta. El padre de la mujer fue aplastado por una mujer alemana gigante durante una lucha de sumo, y la madre de la mujer prosperó trabajando para una compañía que era el equivalente de Boat American. Su madre era el tipo de persona que tenía una increíble suerte. No obstante, no tenía suficiente dinero para pagar una guardería, así que arregló esconder a la pequeña niña debajo de su escritorio. Un día, esta vagó por los pasillos de la empresa, hasta que llegó accidentalmente a uno de los laboratorios donde trataban de replicar el compuesto B. Los japoneses querían vencer a los americanos en ese juego. Ese día, el científico encargado de toda la operación dejó encargado con sus asistentes un balde lleno de desperdicio, material residual de los experimentos con compuesto B. La orden era clara: deshacerse de lo que había dentro de este balde. Y mientras los asistentes fueron en busca de un contenedor adecuado, el científico en jefe dejó el balde en el piso. Seguidamente se puso a continuar sus experimentos, pero de repente empezó a escuchar un ruido muy extraño, un ruido que provenía desde ese balde. Cuando el científico se asomó para ver lo que era, recibió una gran sorpresa. Los gritos del científico se escucharon hacia afuera y sus asistentes corrieron a toda prisa, pero cuando llegaron ahí solo encontraron una pequeña bebé comiéndose el rostro del científico. Por supuesto, la bebé fue capturada y puesta bajo vigilancia. Nunca más volvió a escuchar de su madre. Probablemente ella ni siquiera recordaba
recordaba que tenía una hija. Los secretos de ese científico muerto ahora residían en su sangre. La pequeña bebé se quedó en ese lugar hasta que obtuvo la oportunidad para escapar. Una vez afuera, aprendió el nombre de las cosas y lo que eran, pero no sabía cómo ellas funcionaban juntas. Todo era un misterio para ella. Hasta el día de hoy, algunas de esas cosas siguen siendo un misterio. Cada vez que la pequeña niña se sentía que estaba en camino de una revelación, era nuevamente detenida y capturada. La tranquilizaban y la bañaban y nuevamente la ponían detrás de esa celda. Conforme fue creciendo, fue entendiendo lo que los guardias decían. Aparentemente su sangre no había dado ningún resultado. Lo que seguía era intentar usarla a ella como un arma, y si es que no funcionaba, la iban a desechar como basura. Cuando aprendió eso, ella intentó escapar una vez más. Rápidamente, las tropas de la compañía se desplegaron para otra vez atraparla. Con ayuda de los científicos a cargo, las tropas de la compañía se desplegaron por toda la red de desagües. Era aquí donde se escondía la pequeña, y fue dentro de esta oscuridad que empezó la pesadilla de todo este escuadrón. Uno a uno fueron tragados por la oscuridad. Ellos respondieron disparando, pero debido a que los corredores eran muy pequeños, las balas simplemente rebotaron hacia ellos, hiriéndolos letalmente. En el exterior, sus gritos eran escuchados a través de la radio. Los científicos ya no sabían cómo lidiar con esta situación hasta que de repente llegó una persona, diciendo que él sabía cómo encargarse. Bajo el suelo, casi todos los guardias habían sido aniquilados y desmembrados. Los pocos sobrevivientes intentaron escapar, pero aquí abajo en la oscuridad no había hacia dónde correr, y parecía que no había ningún arma que pudiera detener a la pequeña. En la superficie los muchachos escuchan la masacre. Mientras tanto, la pequeña se encarga del último hombre con vida. La solución de Butcher es muy rápida: lanzar una granada de gas tranquilizante. Mother's Milk pregunta ¿por qué es que no se les ocurrió eso primero? ¿Por qué bajar de frente con armas a un lugar que ni siquiera conocen? Y Butcher le comenta que es porque son unos estúpidos imbéciles. Ese es el problema con estos machos. Son tontos que piensan que las armas son la respuesta para todo. Horas más tarde, los muchachos se encontraban de regreso a los Estados Unidos. Habían tomado posesión de la pequeña. Butcher preguntaba sobre quién la iba a entrenar. Eso era algo muy peligroso, pero el líder de los muchachos en ese entonces, Mallory, le dijo que eso no es un eso. Ella es una ella, es una persona, un ser humano, lo que quiere decir que debe ser educada como cualquier otro. Lenguaje, lectura, escritura, habilidades sociales. Iba a tomar un poco de tiempo, pero él sabía que lo iba a lograr. Esto le parecía una pérdida de tiempo a Butcher, ya que él no quería un ser humano, él quería una máquina de matar, para poder ganar cualquier pelea que tuvieran con los superhéroes. Pero Mallory se negaba a usarla como un perro de pelea, y fue ahí que el francés se ofreció a entrenar a esta muchacha. Cuando la mujer despertó, lo primero que vio frente a ella fue el francés. Inicialmente pensaba atacarlo, pero Frenchy no presentaba ninguna amenaza. Tenía sus ropas listas y el baño listo para que ella pudiera tomar una ducha. Cuando la mujer por fin estuvo lista para salir de la habitación, el francés ya había listado la cena, además su archivo con toda la información. Y lo primero que le dijo es que él quería ayudar. Entrenar a la mujer tomó mucho tiempo. Según ella, el francés tenía mucho que aprender antes de poder entenderla, pero por más que la mujer fue entrenada, aún quedó un vestigio de su vieja existencia dentro de ella, algo salvaje y violento que le pide sangre, y la única manera de calmarlo es asesinando a personas. La mujer dice a través de Frenchy que ella fue hecha por los hombres, fue creada por su intento de ir en contra de la naturaleza, fue creada por la manera como la trataron, pero aquí con los muchachos encontró una nueva vida. Y así el relato de la mujer llega a su final. Eso ha sido todo. Frances dice que no hay nada más que contar. No obstante, Hughie todavía tiene una pregunta dentro de él, algo que nadie le ha comentado. ¿Qué hay acerca de Butcher? Él quiere saber cuál es su origen, cuál es su historia. Lamentablemente, el francés le comenta que esos archivos están sellados, si es que siquiera existen. Mientras ambos miembros de los muchachos conversan, la pequeña toma su abrigo y se dirige hacia la calle. Camina a través de toda la ciudad y va hacia el metro. Todo apunta a que su lado salvaje nuevamente está pidiendo sangre. Muy bien amigos, hemos llegado al final de estos dos capítulos de The Boys. Y ya hemos visto el origen del francés y de la mujer. Al igual que Mother's Milk, los orígenes de estos dos son también muy distintos en la serie. Pero mi opinión es que el origen del francés en la serie es mucho mejor que el origen del francés en el cómic. Y esto es, si es que el origen que nos han dado el día de hoy es el real. Porque no me creo eso de que hay un pueblo donde pelean con baguettes como si fueran espadas. Al igual como que no me creo que el padre del francés murió porque le metieron un croissant en la rueda. Pero bueno amigos, hasta aquí hemos llegado y no se olviden que el día de hoy es el capítulo final de la temporada 2 de The Boys. Espero que la vayan a ver y que la disfruten. Conmigo esto es todo, mi nombre es Ítalo, han estado viendo Notifriki TV, nos vemos en las páginas del próximo cómic.